Vincent Willem van Gogh nació en 1853 en la rectoría de la pequeña ciudad de Zundert, en los Países Bajos, a solo unas millas de la frontera con Bélgica. Su padre, Theodorus, un hombre apuesto y amable según todos los relatos, era un ministro protestante en un área predominantemente católica, pero provenía de una familia grande y próspera, muchos de los cuales eran comerciantes de arte. Su madre, Anna, también provenía de una familia de clase media cómoda. Había tomado lecciones de pintura en su juventud y era una acuarelista entusiasta, pero no era una artista despreocupada, sino una mujer profundamente conservadora y temerosa de Dios, aterrada por cualquier desviación del comportamiento aceptado. Como varios miembros de su familia, incluido su padre, habían sido afectados mentalmente de una forma u otra, Vincent era el mayor de sus 6 hijos supervivientes, nacido exactamente un año después de su primer hijo, que murió al nacer. Vincent era tranquilo y reservado, bastante serio por naturaleza, y pasaba horas vagando por el campo solo. Podía ser terco y malhumorado, y tenía rabietas. En los registros familiares aparece como temperamental y desobediente, difícil de manejar, raro, de modales extraños e impertinente. A los 11 años, fue enviado a un pequeño internado que odiaba y, a los 13 años, fue enviado a la prestigiosa Escuela Rey Guillermo II en Tilburg, que también odiaba, a pesar de tener al renombrado artista Constant Huysmans como su profesor de arte. Uno de los dibujos de Van Gogh de este periodo sobrevive, mostrando su increíble talento temprano. Por razones que no entendemos completamente, posiblemente una crisis financiera familiar, tuvo que irse abruptamente y regresó a casa después de menos de 2 años. En una carta a su hermano muchos años después, dijo que su juventud había sido austera, fría y estéril. Todo lo que hacía era criticado y se sentía alienado y rechazado. A la edad de 16 años, su tío Vincent, en cuyo honor había sido nombrado, lo ayudó a conseguir un aprendizaje en la sucursal de La Haya de Goupil & Co., comerciantes internacionales de arte. Comenzó bien y se lanzó con entusiasmo a aprender sobre el arte y el negocio del arte. Estudió libros, visitó galerías y leyó las últimas revistas. Esta fue la primera vez que mostró un verdadero interés en el tema. A los 19 años, se enamoró de su prima segunda, la bonita y animada Caroline Hanebeck, pero ella no estaba interesada y, cuando anunció su compromiso con otro hombre, Vincent escribió a Theo que, si no podía tener una buena mujer, encontraría una mala, y comenzó a frecuentar las casas de mala reputación de La Haya. Esto le trajo problemas con su empleador y, con la intervención de su padre, fue trasladado a la sucursal de Londres de la compañía para mantenerlo alejado de problemas. Su cuñada dijo más tarde que este fue uno de los periodos más felices de su vida, pero ella no lo conocía en ese momento y nada pudo estar más lejos de la verdad. Encontró su trabajo aburrido y poco estimulante. La sucursal de Londres de la compañía se dedicaba a impresiones al por mayor para otros comerciantes, por lo que no había galería, ni reuniones con artistas, ni conversación con clientes. Aunque su comprensión del inglés era buena, no era tan fluido al hablar y bromeaba diciendo que el loro de su casera hablaba mejor inglés que él. Tenía una nostalgia desesperada y visitaba todas las galerías de Londres en busca de arte holandés, comentando que el arte inglés contemporáneo era muy malo y poco interesante. Era completamente miserable y tan pobre que caminaba 2 horas para ir y volver del trabajo cada mañana y tarde para ahorrar algunos peniques en el vapor fluvial. También comenzó a escribir a la ahora felizmente casada Caroline Hanebeck cartas coquetas y sugerentes, animándola a leer poesía erótica, todo muy extraño e inapropiado. Y para empeorar las cosas, su hermano pequeño Theo, 4 años menor que él, que había tomado su trabajo en La Haya, lo estaba haciendo bien, siendo descrito como encantador, táctil y atento, palabras que nunca se usaron en conexión con Vincent. Por el lado positivo, estaba ganando más y podía enviar algo de dinero a sus padres,
que siempre luchaban financieramente, pero trabajaba largas horas y, incluso después de mudarse a alojamientos que estaban a solo 1 hora a pie del trabajo, le resultaba difícil hacer amigos y pasaba su tiempo libre vagando por los parques de Londres, así como volvió a su antigua costumbre de disfrutar de la vida nocturna. En ese momento, Londres era la ciudad más grande del mundo y no faltaban opciones de entretenimiento para los jóvenes solitarios. A veces entraba en burdeles solo para tomar una copa y participar en un poco de bromas picantes. A veces solo se quedaba fuera y observaba los ir y venir, pero en otras ocasiones participaba más activamente, escribiendo a Theo, que aún tenía solo 17 años, en términos entusiastas sobre lo que la ciudad tenía para ofrecer, con la esperanza de persuadirlo de que se uniera a él en Londres. También se enamoró nuevamente, esta vez de la hija de su casera, la joven de 19 años, Eugénie Loyer. Pero cuando ella también lo rechazó, quedó destrozado, volviéndose retraído, sin comer, descuidando su apariencia y sin escribir a sus padres durante meses. También fue alrededor de este tiempo cuando comenzó a sentirse más atraído por la religión, un interés que creció hasta convertirse en una obsesión que dominaría su vida durante varios años. Sintiendo que algo no estaba bien, su padre intervino nuevamente y arregló para que fuera trasladado a la sucursal de París de Goupil. Esto no salió muy bien, ya que se peleó con sus superiores y finalmente se separó de Goupil & Co. y se fue después de menos de un año en Francia. Sorprendentemente, el holandés regresó a Inglaterra para trabajar como maestro, primero en la ciudad costera de Ramsgate y luego en Isleworth, ahora un suburbio de Londres, pero entonces una pequeña ciudad frente a los jardines Kew. Conoció a un ministro metodista que lo invitó a enseñar en su escuela dominical y sabemos que dio al menos un sermón en la capilla. Sorprendentemente, el texto ha sobrevivido. Está basado en el Salmo 119. Bienaventurados los perfectos de camino. Pero Van Gogh se centra en el versículo «Soy extranjero en la tierra», mencionando esto 9 veces junto con su afirmación de que nuestra naturaleza es dolorosa, que obtiene 13 menciones. Después de pasar la Navidad en casa, decidió quedarse en los Países Bajos y trabajar para un librero durante unos meses en Dordrecht, cerca de Rotterdam, todo el tiempo obsesionándose más y más con la religión. Comía poco y se abstuvo de la carne, y convencido de que tenía un llamado para servir a sus semejantes, se propuso estudiar teología en Ámsterdam. Pero, a pesar de trabajar duro durante 15 meses, no pudo aprobar el examen de ingreso, así que intentó un curso misionero protestante y también fracasó en eso. Sin desanimarse, logró encontrar un puesto haciendo trabajo misionero en la empobrecida región minera de carbón de Bélgica, el Borinage. Al ver por sí mismo las dificultades de los pobres, precipitó una crisis espiritual y renunció a los alojamientos cálidos y cómodos que venían con el trabajo, a favor de aquellos que creía que lo necesitaban más, y se mudó a una pequeña cabaña para dormir sobre paja. Lo que pensaba su congregación de esto no lo sabemos, pero la jerarquía de la iglesia no lo aprobó y fue despedido por socavar la dignidad de la iglesia. Fue entonces de regreso a casa con sus padres, que ahora vivían en el pequeño pueblo de Etten, donde, consumido por la duda y una crisis de fe, se hundió en la desesperación y se retiró de todos. «Creen que estoy loco», le dijo a un conocido, porque quería ser un verdadero cristiano. Sus padres también lo creían así, y su padre intentó que lo internaran en el asilo en Hill. Pero en lugar de esperar a ser llevado, Vincent regresó a Bélgica y, por sugerencia de su hermano, comenzó a dibujar a las personas que lo rodeaban. Esto levantó su espíritu y decidió que su misión a partir de entonces sería llevar consuelo a la humanidad a través del arte, y se lanzó a aprender sobre el oficio de convertirse en artista. Comenzó en la Academia Real de Bellas Artes de Bruselas con su acostumbrada energía y entusiasmo, que duró solo unos meses. Y si piensas que la generación Boomerang es algo nuevo, la historia de vida de Vincent sugiere lo contrario. Una vez más, regresó a casa con sus padres, pasando su tiempo dibujando y bosquejando a la gente local
y tratando de evitar las conferencias de su padre y las miradas desaprobadoras de su madre. Las cosas mejoraron cuando su prima recientemente, viuda, Kee Streaker, y su hijo de 8 años vinieron a quedarse. Se encontró dando largos paseos con ella, y con su característica impetuosidad, se enamoró y propuso matrimonio. Y aunque ella respondió inequívocamente, no, nunca, y regresó a Ámsterdam, él la persiguió para tratar de hacerla cambiar de opinión, pero no se le permitió verla. Todo fue bastante indigno y embarazoso. ¿Qué iban a hacer sus padres con él? Afortunadamente, otro primo vino al rescate, Anton Mauve, un establecido pintor de paisajes que lo tomó como estudiante en La Haya, y en enero de 1882, a la edad de 28 años, después de varios meses de trabajar exclusivamente con carbón, pasteles y acuarelas, visitando museos y hablando con otros pintores, dio sus primeros pasos tentativos en la pintura al óleo. Mauve incluso le prestó algo de dinero para montar un estudio por su cuenta, pero pronto se pelearon, posiblemente por su decisión de invitar a una mujer y a su hija de 5 años a venir a vivir con él. Cien era una prostituta con problemas, de alcohol, que estaba embarazada del hijo de otro hombre. Y, coincidencia o no, fue alrededor de este tiempo que Van Gogh tuvo que pasar 3 semanas en el hospital, recibiendo tratamiento por una enfermedad de transmisión sexual. Escribió a Theo que tenía la clap o gonorrea, pero diferenciar esto de la sífilis era incierto en ese momento, ya que las bacterias causantes no habían sido identificadas, y es bastante posible que pudiera haber tenido ambas. Cuando su padre se enteró de lo que estaba pasando, quedó decepcionado. El escándalo de tener a su hijo mayor viviendo en tales circunstancias era demasiado. Pero Vincent fue desafiante y se quedó con Cien y sus ahora 2 hijos durante más de un año antes de finalmente ceder a la presión y irse. Esta fue la única vez que Van Gogh vivió con una mujer. Todos sus otros encuentros fueron breves, furtivos o transaccionales, y tristemente no terminó bien para Cien. Se mudó de vuelta al distrito de Luz Roja y eventualmente se arrojó a las aguas de Rotterdam para escapar. Van Gogh se dirigió a Drenthe, una parte aislada del norte de los Países Bajos favorecida por Mauve y otros artistas holandeses como un lugar para estar solo con la naturaleza y comunicarse con los campesinos que trabajaban la tierra, pero estaba profundamente deprimido y solo veía muerte y decadencia, lo que se refleja en sus pinturas sombrías en ese momento. Su autoexilio impuesto duró 3 meses antes de regresar con sus padres, que ahora vivían en Nuenen, un pequeño pueblo cerca de Eindhoven. Esta vez se quedó durante casi 2 años, centrándose en su arte cuando no estaba discutiendo con su padre. Pintó más de 200 cuadros en este período: naturalezas muertas, paisajes y los trabajadores agrícolas locales. Sus estilos únicos comenzaron a emerger, aunque aún no había señales de la vibrante paleta de colores por la que es famoso. También encontró tiempo para enamorarse nuevamente, esta vez de Margot Begemann, la hija de un vecino, 12 años mayor que él. Por una vez encontró a alguien que correspondía a su afecto, pero después de que los sorprendieran infraganti, su familia insistió en enviarla lejos y rechazó su oferta de matrimonio. Creo que esto dice mucho sobre cómo Van Gogh era visto por su comunidad local. No era un buen partido para el matrimonio. Margot estaba destrozada, sin embargo, y fue a encontrarse con Van Gogh por última vez en un campo el día antes de su partida. Pero en lugar de un abrazo amoroso final, cayó al suelo murmurando y con espasmos musculares por haber tomado estricnina. Actuando rápidamente y haciéndola vomitar y llevándola a un médico cercano, Van Gogh ayudó a que sobreviviera. Vivir en casa no era fácil ni para Vincent ni para su padre. Vincent era idiosincrásico, apasionado y de mal genio, y tenía innumerables discusiones con el más conservador Theodorus, quien hizo todo lo posible por entender, apoyar y guiar a su hijo descarriado, pero no podía evitar preocuparse por sus falsos comienzos, su ministerio celoso, su digna persecución de Kee Streaker
y su escandalosa relación con Sienne Hernix, o su fijación en convertirse en pintor, sin ninguna evidencia de que pudiera mantenerse a través de esto. Vincent habría sabido que, como el hijo mayor, se esperaba mucho de él y que no había cumplido, y que las preocupaciones y decepciones de su padre no eran irrazonables. Y entonces, en marzo de 1885, a la edad de 63 años, su padre murió repentinamente de un derrame cerebral, dejando a la familia sin ingresos. Vincent tuvo que vender algunas pinturas. Theo, ahora basado en París, estaba haciendo todo lo posible por promover su trabajo y había algún interés de un comerciante. Presentó una serie de estudios de caracteres campesinos, incluyendo los extraordinarios comedores de patatas, pero no se vendieron, ya que los compradores preferían los tonos más soleados de los impresionistas. Una de las mujeres que posó para él quedó embarazada, y él fue acusado de forzarse sobre ella. Él negó vehementemente esto, pero el escándalo significó que tuvo que salir de la ciudad. Así que, como le gustaba el artista del siglo XVII, Peter Paul Rubens eligió Amberes en Bélgica, donde se podían ver muchas de sus obras. Alquiló una habitación sobre una tienda de pinturas y, sobreviviendo con el dinero que Theo le enviaba desde París, dedicó cada hora de vigilia a trabajar en su caballete. Gastó casi todo su dinero en materiales de pintura y modelos y vivió de pan, café y tabaco, escribiendo a su hermano que solo podía recordar haber comido 6 comidas calientes en 9 meses. Perdió peso, se sentía mareado y sus dientes se aflojaron. Mis primeros pensamientos fueron que su mala dieta podría haber llevado a una falta de vitamina C o escorbuto y que esto podría haber causado la pérdida de sus dientes, pero sabemos que tenía visitas regulares a un médico y a un hospital en ese momento. Y el hecho de que nunca le dijera a nadie sobre esto, ni siquiera en sus cartas a Theo, sugiere que podría haber sido algo de lo que avergonzarse. Podría haber sido sífilis. El único tratamiento disponible en ese momento, el mercurio, a menudo llevaba a enfermedades de las encías y a la caída de los dientes. Mientras estaba en Amberes, se matriculó en la Academia de Bellas Artes, pero una vez más comenzó a chocar con sus profesores, discrepando de su insistencia en usar modelos de yeso antiguos en lugar de modelos vivos, y tenía el objetivo de decirle a uno de ellos: «Claramente no sabes cómo es una mujer joven», a diferencia de Vincent mismo, juzgando por su historial médico. Así que después de menos de 3 meses, se fue a unirse a Theo en París, donde, entre otros placeres de la ciudad de la luz, descubrió las estampas japonesas y los impresionistas. Se reunió con muchos de los artistas que estaban empujando los límites de lo que se podía hacer con la pintura en lienzo: Toulouse-Lautrec, Pissarro, Georges Seurat y otros. Van Gogh absorbió todo y, durante los 2 años que estuvo en París, su propio estilo se desarrolló. Su pincelada se volvió más audaz y comenzó a usar colores distintos al marrón. Se fueron los oscuros campesinos holandeses y llegaron las brillantes luces y las encantadoras personalidades de Montmartre. Vivía con su hermano y, a pesar de su cercanía de toda la vida, surgieron tensiones, ya que Vincent bebía mucho. Theo escribió a su madre: «Es como si hubiera 2 seres en él, uno maravillosamente dotado, delicado y gentil, el otro orgulloso, egoísta y duro». Después de 1 año, tuvieron que separarse y Vincent se mudó al suburbio de Asnières, lo suficientemente lejos pero a una distancia caminable de donde estaba la acción. Más tarde, en 1887, Theo y Vincent conocieron a Paul Gauguin, quien acababa de llegar a París sin un céntimo de sus viajes en Panamá y Martinica. Theo compró algunas de sus pinturas para Goupil & Co. y esta para sí mismo. Vincent estaba asombrado por el guapo y encantador, aunque algo narcisista, Gauguin. Para febrero de 1888, Van Gogh estaba cansado de la vida en la ciudad. Estaba enfermo por beber demasiado y no comer adecuadamente, y anhelaba mirar la naturaleza bajo un cielo más brillante, así que dejó París por Arles, entonces una pequeña ciudad en el sur de Francia. En Arles, la creatividad artística de Van Gogh explotó. Pintó todo: personas, lugares, paisajes, vistas urbanas,
flores, frutas, todo. Pero Arles es donde su mente comenzó a desmoronarse, donde se cortó la oreja y donde fue hospitalizado, por primera vez por enfermedad mental. Es en Arles donde comienza el Van Gogh más familiar, donde pintó algunos de sus lienzos más conocidos y donde sufrió su mayor desesperación. Arles es ahora un hermoso destino turístico con su famoso anfiteatro romano, así como todos los sitios de Van Gogh que atraen a las multitudes. Pero en 1888 era un puerto deteriorado en el Ródano, con chimeneas industriales humeantes que comenzaban a oscurecer su piedra dorada. ¿Y por qué eligió Arles? No lo sabemos realmente, pero Arles era famosa por tener las mujeres más hermosas de Francia. Les Arlésiennes, quizás, esperaba encontrar amor, así como una mejor luz para su pintura. No tuvo problemas para crear obras de arte. Muchas de sus mejores pinturas datan de este período. Recorrió el campo capturando la esencia de los paisajes provinciales. Pintó la ciudad y casi a todos en la ciudad. El cartero, soldados, campesinos, la gente en los cafés, cualquiera que se quedara quieto el tiempo suficiente para que él sacara sus pinturas. Para entonces, se había liberado de cualquier regla restrictiva de la Academia de Arte y pintaba con energía, confianza y a gran velocidad. Con el amor fue un poco más difícil de encontrar, al menos el tipo que no tenía que pagar. Hizo amigos y pintó con otros artistas que vivían en la zona. Christian Murier Petersen, un pintor danés unos años menor que él, y el estadounidense Dodge McKnight. Pero se peleó con ambos. Murier Petersen, que estudió medicina durante un tiempo, más tarde le dijo a Theo que pensaba que su hermano estaba loco. Después de unas semanas en un café donde se quejó de que ni siquiera podían cocinar patatas, alquiló una casa en Arles con la esperanza de persuadir a Toulouse-Lautrec y otros para que se unieran a él en una colonia de artistas. La emoción del proyecto era abrumadora. Se quedó sin comida para comprar pintura y lienzos y trabajó febrilmente día y noche para prepararlo. Pero el único que vino fue Paul Gauguin, y eso fue principalmente por la persuasión financiera de Theo. Durante 2 meses vivieron y trabajaron juntos en la Casa Amarilla, pero pronto surgieron tensiones. Eran demasiado diferentes en personalidad y sus ideas sobre la pintura demasiado disímiles para que durara. Gauguin era arrogante y dominante, y aunque Van Gogh lo admiraba, quería ser tratado como un igual. Incluso en sus visitas de higiene, juntos al burdel local, Van Gogh sentía que Gauguin obtenía más por su franco. A menudo discutían, y Van Gogh sentía que Gauguin planeaba irse, frustrando sus esperanzas de establecer una comuna de artistas duradera. También se notó que Van Gogh había comenzado a tener episodios de sonambulismo durante la noche, de los cuales no tenía memoria al día siguiente, y Gauguin percibía estos como amenazantes. Las discusiones se volvieron más frecuentes y, en una pelea particularmente acalorada en un café, Van Gogh le arrojó un vaso de absenta a la cara de Gauguin. Al día siguiente, no podía recordar nada al respecto. Y entonces, el 23 de diciembre de 1888, algo sucedió. Después de días de lluvia continua y estar encerrados juntos discutiendo, Gauguin anunció que iba a dar un paseo. Van Gogh, quizás creyendo que se iba para siempre, lo siguió, saliendo corriendo con una navaja abierta en la mano. Gauguin lo miró fijamente y Van Gogh corrió de vuelta a su habitación donde se cortó la oreja con la navaja. Después de detener la hemorragia, envolvió su oreja en papel y la llevó al burdel de al lado y se la presentó a una chica diciendo: «Guarda este objeto cuidadosamente». Luego se fue a casa y colapsó. Al menos esa es una versión. Pero el relato de Gauguin a un amigo 4 días después del evento fue completamente diferente, y no mencionó nada sobre la navaja hasta 15 años después, lo que sugiere que inventó la historia sobre el ataque para justificar su no muy compasivo abandono de su amigo al tomar el primer tren a París inmediatamente después del incidente, en lugar de quedarse a ayudar. Otra teoría, sugerida en este libro por 2 historiadores del arte que examinaron registros policiales contemporáneos, es que Gauguin, que era un espadachín notable,
al tratar de defenderse del ataque de Van Gogh con una navaja, en realidad, le cortó la oreja con su espada. Luego se dice que los dos hombres entraron en un pacto de silencio, nunca hablando de ello. Hay tantas teorías y explicaciones sobre lo que sucedió y por qué, que necesitaría un video completo centrado solo en esto para hacerle más justicia. Mis propios pensamientos son que no tuvo nada que ver con Gauguin, sino más bien con la carta que recibió de Theo ese mismo día, anunciando que se iba a casar. En su desesperación, ya no quería ser una carga para su hermano. Se dispuso con la navaja abierta para una solución final, pero perdió los nervios y descargó su furia en su oreja, en su lugar. Sea lo que sea que ocurrió esa noche, Van Gogh fue encontrado inconsciente al día siguiente por un policía y llevado al hospital local, el Hôtel Dieu. Estaba tan confundido que no podía recordar lo que había pasado. Su hermano se apresuró en tren, llegando en la mañana de Navidad, pero Vincent aún estaba solo semiconsciente, divagando sobre religión y filosofía. Theo regresó a París el mismo día. Van Gogh seguía llamando el nombre de Gauguin, pero este ya se había ido y nunca más se volverían a ver. Van Gogh permaneció confundido y su nivel de conciencia fluctuaba. Estaba ansioso y agitado un minuto, y al siguiente, en lágrimas o mudo, tenía alucinaciones vívidas e intensa paranoia, gritando a voces imaginarias que lo acusaban de terribles crímenes, de ser un miserable y deplorable desgraciado, arremetiendo contra sus persecutores, y tuvo que ser puesto en una celda acolchada y atado a la cama por su propia seguridad. Su doctor lo diagnosticó con manía aguda con delirio generalizado. Así que era manía. ¿Esto significa que era bipolar, como tantos otros artistas creativos? ¿Es esto lo que lo llevó a cortarse la oreja? Desafortunadamente, no es tan simple como eso. Sería incorrecto pensar que la manía en el siglo XIX equivale al diagnóstico moderno de manía en el trastorno bipolar. La manía era simplemente un término utilizado para cualquiera que presentara síntomas de sobreexcitación. El principal libro de texto francés de psiquiatría de la época, escrito por Jean-Étienne Esquirol, enumera las causas comunes de la manía. Algunas de estas las reconoceríamos hoy, como el abuso del vino, pero otras son más oscuras, como una úlcera suprimida. Quizás aún más interesantes son las causas morales de la manía que Esquirol enumera. Como puedes ver, es una lista muy influenciada por el género, con solo los hombres siendo desencadenados por la ira y el estudio excesivo, mientras que el susto y la decepción en el amor eran principalmente problemas de las mujeres. Así que la manía es más un síntoma que un diagnóstico, y si Van Gogh se presentara en un departamento de emergencias hoy de la misma manera, no creo que se le diagnosticara manía en absoluto. El perfil clínico es más sugestivo de delirio o confusión mental causada por una condición física, y hoy en día se realizaría una evaluación diagnóstica completa para identificar la causa y tratarla. En 1888 no había análisis de sangre ni técnicas de imagen cerebral. Su médico habría curado su oreja, le habría permitido descansar, recetado algunos sedantes como bromuro de potasio o hierba canina, y esperado a que se recuperaran naturalmente o no, porque entonces, como ahora, el delirio es una condición médica sería con una mortalidad significativa y no todos sobreviven. El hospital en Arles no estaba equipado para tratar casos mentales, así que sus médicos comenzaron el proceso de internarlo en un asilo público. Pero afortunadamente, después de una semana más o menos, se calmó y comenzó a mejorar. Después de otra semana, había recuperado sus sentidos y se le permitió regresar a casa, a la Casa Amarilla. Pero a pesar de que se le aconsejó descansar, inmediatamente comenzó a pintar de nuevo, preocupado por el costo de su atención médica y sintiéndose culpable por ser una carga para los recursos de su hermano, ya que Theo se preparaba para casarse. El estado mental de Vincent comenzó a deteriorarse. No comía y estaba atormentado por voces alucinatorias reprochadoras e imágenes aterradoras. Estaba convencido de que lo estaban envenenando y estaba sobreexcitado un minuto y mudo al siguiente. Claramente, no estaba bien.
El 7 de febrero, los gendarmes fueron a la Casa Amarilla y lo llevaron de vuelta al hospital en Arles. Estaba en el mismo terrible estado de confusión que antes. Fue colocado en la sala de aislamiento y atado a su cama cuando estaba más agitado, y se volvió a hablar de un asilo. Pero más rápidamente esta vez. Se calmó y recuperó sus sentidos lo suficiente como para que lo dejaran ir a casa después de 10 días. Pero los habitantes de la ciudad no lo querían en casa. Los vecinos murmuraban insultos cuando pasaba por la calle y los niños le tiraban piedras al extraño pelirrojo y loco. Llegó al punto en que sentía que no podía salir de la casa. Después de solo 10 días, fue arrastrado de vuelta al hospital por la policía después de que se presentara una petición firmada por 30 vecinos preocupados, exigiendo que lo llevaran a un asilo o lo devolvieran a su familia. Se quejaban de que siempre estaba borracho, de que perseguía a los niños, hacía comentarios lascivos a las mujeres en las tiendas y las seguía a casa y las manoseaba. Esta es una de las historias perdurables sobre Van Gogh, el artista atormentado, odiado y acosado por sus vecinos que no lo entendían, no querían o no podían. Pero solo es parcialmente cierto, ya que la mayoría de los firmantes de la petición no eran de Arles en absoluto, sino conocidos de su casero, que quería que el problemático holandés se fuera de su propiedad. De vuelta en el Hotel Dieu, Van Gogh pasó la mayor parte del mes siguiente en la celda de aislamiento. No se le permitió fumar su pipa, le quitaron los cordones de los zapatos, no se le permitió tener libros ni siquiera salir a tomar aire fresco. Se hizo un intento de darle sus pinturas, pero se excitó demasiado y rápidamente se las quitaron. Pero este episodio de enfermedad fue menos severo que los dos anteriores. Y, aunque tuvo periodos de ansiedad y desesperación incontrolables, también tuvo momentos de calma y optimismo. Una vez más, lentamente mejoró y estaba listo para salir. Su casero, sin embargo, había utilizado la oportunidad para desalojarlo de la Casa Amarilla, por lo que necesitaba un lugar donde vivir. Durante sus periodos de calma en el hospital, se había hecho amigo del joven doctor Félix Rey, que lo atendía, y al ser dado de alta, se mudó a habitaciones propiedad del simpático doctor Rey, pagándole con un retrato. En abril, Theo se casó en Ámsterdam. Vincent estaba genuinamente feliz por él, pero al mismo tiempo preocupado de que su única fuente de fondos se secara y aún más culpable de lo habitual por ser tan dependiente de su hermano. Sin embargo, continuó trabajando siempre que tenía dinero para pinturas y desalojó sus pertenencias de la Casa Amarilla. Esta había estado cerrada y sin calefacción durante semanas, y todo se había visto afectado por la humedad y el moho. Van Gogh trabajó cuidadosa y metódicamente para retirar los lienzos de los bastidores y secarlos entre hojas de periódico. Y aún se pueden ver trazas de impresión en algunos, pero muchos de sus dibujos no se pudieron salvar. Aunque funcionaba, estaba lejos de estar bien. Y Vincent mismo estuvo de acuerdo en que necesitaba tiempo para convalecer. Hubo más discusiones sobre asilos públicos, pero Vincent eligió una institución privada más pequeña en Saint-Rémy-de-Provence, a unos 32 kilómetros de Arles. Privado significaba más caro, y Theo le urgió a reconsiderar los hospitales públicos, pero al final aceptó pagar las tarifas más altas con la condición de que Vincent se conformara con un alojamiento de tercera clase. Así que, en mayo de 1889, Van Gogh comenzó su estancia en el asilo Saint-Paul, en Saint-Rémy, basado en un antiguo monasterio con vistas a las montañas Alpilles. El asilo, que aún se puede visitar hoy, es un lugar hermoso, con frescos claustros rodeados de campos de lavanda fragantes y olivares. Van Gogh pintó tantas de sus características icónicas aquí, que una visita es como sumergirse en uno de sus lienzos. Se le proporcionaron 2 habitaciones, una de las cuales se le permitió usar como estudio. Pero por muy agradables que fueran los alrededores, no era un hotel. Sus ventanas estaban enrejadas y sus privilegios dependían de que estuviera calmado y cooperativo. Con el tiempo, se le dio permiso para dar paseos sin supervisión por el campo local. Describió el asilo en una carta a la nueva esposa de Theo.
Aunque hay algunas personas aquí que están gravemente enfermas, el miedo, el horror que tenía de la locura antes, ya se ha suavizado en gran medida. Y aunque uno escucha continuamente gritos y aullidos terribles, como de animales en una casa de fieras, a pesar de esto, las personas aquí se conocen muy bien y se ayudan mutuamente cuando sufren crisis. También describió su tormento mental. A veces, estados de ánimo de angustia indescriptible. A veces, momentos en los que el velo del tiempo y la fatalidad de las circunstancias parece ser rasgado por un instante. Después de 2 meses de estar relativamente calmado, sufrió otra crisis de 1 mes de duración. Comenzó con una contracción en una mano y una mirada en blanco, y luego cayó al suelo. Durante varios días, su mente estuvo perturbada, estaba absolutamente angustiado y no podía comer debido a una garganta hinchada. Recogió suciedad del suelo y estaba confundido. En un momento, lo encontraron inconsciente y espumando por la boca después de intentar comer pintura. A veces, su paranoia lo hacía agresivo, pateando a los asistentes y escupiendo a todos. Su estado de ánimo era profundamente melancólico. La esperanza de Theo era que Vincent estuviera listo para salir después de 1 mes, 3 como máximo. Pero cada vez que las cosas parecían ir bien, tenía otro episodio de psicosis y confusión. Después de varios meses de calma, incapaz de trabajar, tuvo un 5.º episodio que comenzó el 23 de diciembre, 1 año después de cortarse la oreja. Durante este episodio, se notó que estaría trabajando perfectamente tranquilo en uno de sus lienzos y de repente, sin ninguna razón, saltaría y correría por los terrenos del hospital, chocando contra los árboles y aullando de terror. Y luego, tan repentinamente, encontraría paz y volvería a su pintura. Se volvió más estable en el nuevo año, pero hacia finales de enero tuvo un 6.º episodio. No podía hacer ningún trabajo y respondía de manera incoherente a cualquier pregunta que se le hiciera. No sabía dónde estaba y su mente divagaba. Afortunadamente, este fue relativamente breve y se calmó después de 1 semana. En febrero, estaba tan bien que se le permitió pasar un día en Arles solo, pero se emborrachó y lo encontraron en una zanja. Esto desencadenó otro episodio que duró 2 meses. Una prostración completa alternaba con una agitación extrema. No podía obligarse a escribir a su familia, pero aún podía pintar y dibujar un poco, consolándose o quizás torturándose con escenas de su infancia en el norte. Intentó descubrir qué causaba sus crisis, pero no encontró respuestas. En cambio, se sumergió en su trabajo y en los buenos momentos escribió: «Trabajo como un hombre poseído, tengo una furia sorda de trabajo más que nunca». Estaba decidido a producir tanto como pudiera mientras aún hubiera tiempo, ya que creía que la locura permanente se acercaba y que se reduciría al estado de los peores casos en el asilo, incapaz de trabajar. A veces era más optimista, creyendo que estaba en el camino hacia la recuperación, y trabajaba enérgicamente, convencido de que su trabajo solo podía salvarlo. Durante 12 meses, a veces calmado, a veces confundido, agitado y violento, durante los periodos de calma pintó los terrenos del hospital, su habitación, los otros pacientes, los paisajes circundantes, y cuando se quedó sin cosas que ver, reproducía sus recuerdos de las pinturas de Rembrandt, Delacroix y Millet, y versiones alternativas de sus propias obras. Finalmente, en mayo de 1890, calmado al fin, escribió a su hermano que todo había terminado y que era poco probable que los ataques lo golpearan de nuevo. Se sentía listo para irse. Después de unos días en París para ver a Theo, su esposa y su nuevo hijo, se fue a Auvers-sur-Oise, un pueblo a unos 29 kilómetros al norte de París, donde vivía un médico con inclinaciones artísticas, Paul Gachet. Era amigo de Pissarro y Cézanne, y el plan era que Gachet mantuviera un ojo vigilante sobre Vincent. Pero la primera impresión de Van Gogh sobre él fue que estaba más enfermo que él. Sin embargo, con el tiempo y al conocerlo mejor, sintió que tenía un amigo completo, incluso algo así como un nuevo hermano. En sus últimos 2 meses,
Van Gogh parecía estar bien, pintaba un cuadro al día y era más positivo sobre el futuro. Después de su primera venta, había recibido algún interés de los críticos de arte y su trabajo comenzó a ser incluido en exposiciones. Claude Monet elogió su trabajo como el mejor de la exposición en una de estas. Hay una teoría de que se enamoró de la hija de Dr. Gachet, Marguerite, y que esto estuvo de alguna manera relacionado con su muerte. Pero aunque la pintó 2 veces, no hay nada en sus cartas que sugiera ninguna clase de fascinación. Y aunque había algunas pinturas más oscuras, principalmente pintaba brillantes campos de maíz soleados, cabañas de campesinos, la iglesia y vistas locales. Escribió a Theo que los lienzos le dirían lo que no podía decir en palabras, que así de saludable y vigorizante encontraba el campo. Pero gradualmente, insinuaciones se colaron en sus cartas de que temía que su enfermedad pudiera estar regresando. Me siento como un fracaso y el prospecto se oscurece más. No veo un futuro feliz en absoluto. Otras cartas después de esta fueron más positivas, pero fue el comienzo del fin. El 27 de julio de 1890, salió de su posada después del desayuno con su caballete y pinturas. Todo parecía normal, pero regresó mucho más tarde de lo habitual, sosteniendo su estómago y tambaleándose escaleras arriba hacia su habitación. Al oírlo gemir, el posadero entró para encontrarlo acurrucado en su cama con una herida de bala autoinfligida. Se llamó al doctor Gachet, pero por su experiencia en la guerra, pudo ver inmediatamente que no había esperanza. A la mañana siguiente, 2 gendarmes interrogaron a Van Gogh, pero él declaró: «Mi cuerpo es mío y soy libre de hacer lo que quiera con él». Su hermano se apresuró a su lado e intentó hablar de mejorar, pero Vincent sabía que era demasiado tarde. Gradualmente se desvaneció y se deslizó en las primeras horas. Tenía 37 años. ¿Por qué terminar con todo cuando las cosas parecían ir bien? Sospecho que temía que su enfermedad estuviera regresando y que no se recuperaría. Pero, como con todo lo demás relacionado con Van Gogh, hay una teoría alternativa de que no se disparó a sí mismo, sino que fue accidentalmente baleado por 2 adolescentes que bebían, se metían con él y se burlaban de él, y Vincent lo encubrió para evitar que ellos tuvieran problemas. No hay evidencia positiva de esto, solo dudas sobre si la herida fue autoinfligida basadas en el ángulo de entrada de la bala, pero todo parece bastante especulativo para mí, y mucho más probable que tristemente él fuera quien apretó el gatillo. Fue enterrado al día siguiente en una tumba simple, asistida por amigos, familiares y algunas personas locales. Y tristemente, la salud de Theo estaba en serio declive debido a la neurosífilis. También fue admitido en un hospital psiquiátrico solo unos meses después, en octubre de 1890, donde sucumbió a su enfermedad en enero del año siguiente. Originalmente fue enterrado en Utrecht, pero en 1914 su viuda trasladó sus restos para que pudiera yacer junto a su amado hermano por la eternidad. Así fue la vida de Van Gogh, una vida llena de sueños, pasiones y color, pero también una vida de amores frustrados y el dolor y la desesperación de la enfermedad mental. Pero, ¿cuál fue la enfermedad que atormentó a Van Gogh? ¿Qué lo llevó a quitarse la vida? Desearía poder responder eso simplemente, pero la naturaleza del trastorno mental de Van Gogh ha sido objeto de más especulación y debate académico que quizás cualquier otra figura comparable, con una multitud de teorías pero aún sin consenso. Estos son los trastornos mentales que se han propuesto: esquizofrenia, trastorno de personalidad emocionalmente inestable, trastorno de personalidad narcisista, trastorno de personalidad ciclotímico, trastorno de ansiedad, neuroticismo, trastorno bipolar, trastorno esquizoafectivo, psicosis cicloide. Algunos de estos, creo, podemos descartarlos bastante rápido. El curso de su enfermedad simplemente no coincide con la esquizofrenia, y aunque puede haber exhibido signos de neuroticismo y ansiedad, su enfermedad fue mucho más que lo que cualquiera de estos términos abarcaría. De manera similar, aunque tenía características de al menos un trastorno de personalidad anteriormente en su vida,
estos solos no podrían explicar sus episodios de psicosis. Una coincidencia más cercana sería el trastorno bipolar, ya que Van Gogh ciertamente tuvo períodos de depresión a lo largo de su vida adulta, pero no está claro si sus fases de excitación equivalían a la manía en el sentido moderno o eran solo períodos de creatividad artística, y esto no explicaría la sensación muy orgánica de su enfermedad. Ha habido muchas sugerencias sobre posibles causas orgánicas o físicas de su enfermedad: envenenamiento por plomo, enfermedad de Meniere, migraña vestibular, intoxicación por absenta, epilepsia del lóbulo temporal, intoxicación por digital, porfiria intermitente aguda, síndrome de intoxicación por terpenos, síndrome de Korsakoff por uso de alcohol, encefalitis autoinmune, tumor cerebral, meningoencefalitis, sífilis, incluso insolación. No pasaré por todas estas, pero algunas de las más interesantes vale la pena explorar. Por ejemplo, el envenenamiento por plomo. Hay referencias a Van Gogh intentando comer sus pinturas en el hospital, y el plomo ciertamente estaba presente en algunas de estas. También es cierto que durante muchos años Van Gogh sufrió de problemas gastrointestinales, que son comunes en la toxicidad por plomo, pero no comenzó a usar óleos hasta finales de los 20, y sus problemas psicológicos comenzaron mucho antes de esto, por lo que, aunque es posible que el plomo contribuyera a sus complejos síntomas físicos y mentales en sus últimos 2 años, no puede ser la única causa. Creo que lo mismo es cierto para las teorías sobre la enfermedad de Meniere y la migraña vestibular. Puede haber sufrido de estas, pero no tuvo vértigo, náuseas, ni problemas de equilibrio durante sus episodios psicóticos, por lo que estas no pueden explicar su locura. ¿Qué hay del absenta? Durante mucho tiempo, se pensó que este espíritu, francés aromatizado con ajenjo, tenía una particular propensión a causar alucinaciones, epilepsia y una forma maligna de alcoholismo que el influyente psiquiatra francés Valentin Magnan llamó absintismo. Sin embargo, en lugar de disuadir a las personas, sus advertencias sobre los peligros de la hada verde aumentaron su popularidad entre los artistas y escritores bohemios que esperaban expandir su conciencia, y Van Gogh era sin duda uno de ellos. Pero investigaciones recientes sugieren que los peligros de la absenta fueron exagerados y que no era más tóxico que cualquier otro espíritu. En la década de 1950, el neurólogo francés Henri Gastaut propuso que Van Gogh tenía una epilepsia del lóbulo temporal de por vida y cambios de personalidad asociados entre convulsiones, incluyendo hiperreligiosidad, sexualidad reducida, hipergrafía o una compulsión a escribir o dibujar, circunstancialidad y una vida mental intensificada. Esto se ha llamado el síndrome de Gastaut-Geschwin, y, aunque parece encajar con la historia de vida de Van Gogh, la naturaleza del trastorno y si existe en absoluto aún se debaten en neurología. En cuanto a la porfiria, es posible que hayas escuchado que la locura del rey Jorge III se atribuyó a la porfiria intermitente aguda, y esta misma anomalía hereditaria de las enzimas hepáticas se ha sugerido para explicar la enfermedad de Van Gogh. Aunque esta es una posibilidad distinta, no hay evidencia positiva de ello, como referencias a erupciones o orina decolorada, o casos confirmados en su árbol genealógico. Lo mismo puede decirse de la neurosífilis y muchos de los otros trastornos neuropsiquiátricos que no pueden descartarse, pero hay poca evidencia positiva de ellos. Así que, para tratar de aclarar qué le pasaba a Van Gogh, se convocó un simposio de expertos médicos y psiquiátricos en 2016. Pero después de mucha deliberación y debate, aún no pudieron ponerse de acuerdo sobre un diagnóstico. Cualquiera que haya trabajado en un hospital sabrá que a los médicos les encanta encontrar una sola causa para los síntomas de sus pacientes. Pero me pregunto si ha habido demasiado énfasis en tratar de encontrar un diagnóstico inteligente y abarcador, y si tendría más sentido pensar en una combinación de factores que podrían haber combinado para producir los síntomas de Van Gogh. Sabemos que tenía una dieta terrible, que bebía demasiado, que fue tratado por una enfermedad de transmisión sexual, posiblemente sífilis, que usaba pinturas y abusaba del alcanfor para ayudarlo a dormir.
Algunos o todos estos podrían haber afectado la sintomatología precisa que presentó en su vida posterior, pero durante toda su vida tuvo grandes dificultades en sus interacciones con otras personas, más notables en sus relaciones incómodas y mal juzgadas con las mujeres y su tendencia a pelearse con la gente, incluyendo a su propia familia. Y desde la infancia fue considerado como reservado, solitario, serio, raro, de modales extraños y difícil de manejar, con una tendencia a la terquedad, los arrebatos de ira y las rabietas si se frustraba. Para mí, esto plantea la posibilidad de un trastorno del espectro autista, o lo que antes se llamaba síndrome de Asperger. Sé que muchas personas encuentran un desafío pensar en sus héroes como posiblemente autistas, pero esto se debe en parte a ideas desactualizadas del autismo como un tipo de discapacidad de aprendizaje. El pensamiento moderno ve el autismo más como una forma diferente de ver e interactuar con el mundo que como una anormalidad o deficiencia, y no hay duda de que Van Gogh veía el mundo de manera diferente y que logró capturar su visión en la pintura como nadie más. Ahora reconocemos y celebramos su genio, pero para sus padres era un fracaso. Su padre desesperaba de él y su madre lo culpaba por causar tanta preocupación a la familia. Ella no lo visitó en el hospital y tiró muchos de los cuadros que le envió como sin valor. El único que realmente lo apoyó fue su hermano Theo. Fue Theo quien lo apoyó emocional y financieramente. Theo quien nunca dejó de creer en su grandeza. Theo quien corrió a su lado cuando estaba enfermo. Sin Theo, probablemente nunca habríamos oído hablar del nombre Van Gogh. Sospecho que nunca habrá un acuerdo completo sobre qué enfermedad tenía Van Gogh. No estoy seguro de que realmente importe. Lo que importa es cuánto logró a pesar de sus problemas. Esto es un recordatorio de que los problemas de salud mental, sin importar qué tan serios sean, no tienen que definirnos, de que aún podemos encontrar valor y significado en lo que hacemos, cualesquiera que sean los desafíos. Tristemente, Van Gogh nunca experimentó la validación de más de una persona comprando su trabajo, y solo podemos preguntarnos si algunas ventas más podrían haber detenido su dedo en el gatillo en ese fatídico día. Gracias por ver. Espero que esto te haya ayudado a entender a Van Gogh más como un hombre, y no solo como el tipo que se cortó la oreja, y que te haya inspirado a ir a echar un vistazo fresco a sus pinturas. El Museo Van Gogh en Ámsterdam tiene la colección más grande, por supuesto, y es una visita obligada para cualquier fan de Van Gogh, pero encontré que mi viaje a Arles y Saint-Rémy-de-Provence me acercó a él más que cualquier galería o biografía. Por favor, házmelo saber sobre cualquier otro artista con problemas de salud mental que te gustaría que discutiera. Hay muchos de ellos. Y recuerda suscribirte y hacer clic para recibir notificaciones si aún no lo has hecho, para que no te pierdas ningún video futuro. De lo contrario, me despido por ahora y espero verte de nuevo pronto. Adiós.